Mis hermanos, hace tiempo escuché de un predicador una ilustración que yo recuerdo que hace años les expliqué esta ilustración aquí. Y tenía que ver cómo aquel pastor ilustraba la iglesia y lo hizo con un acontecimiento que le pasó en su casa una vez era joven y estaba viviendo con sus padres. Y es que su padre, una vez él se sacó el carnet de conducir, su padre le regaló un coche. Imagínense, un joven que acaba de sacarse el carnet de conducir y le regalan un coche, así que estaba todo emocionado aquel joven. Y cuando llegaron lo que era el garaje donde se guardaba el coche, y el coche estaba tapado, ya se estaba imaginando aquel joven qué coche habría debajo de aquella manta, ya quizá un Ferrari, un Lamborghini. España está lleno de Lamborghinis, y todas estas cosas así, mis hermanos. Y entonces fue la sorpresa cuando su padre sacó la manta y, mis hermanos, era un coche fantástico, pero era un Mustang. Pero ¿saben cuál era el problema? Que el Mustang era de color rosa. Y ya pueden imaginarse qué cara se le quedaría a este pastor cuando vio ese Mustang de color rosa. Y ya se imaginaba él al lado, parado allí en un semáforo, y otros jóvenes a su lado mirándose, mira el coche de color rosa. Pero ¿saben qué? La cosa cambió, mis hermanos, cuando se levantó el capó del coche. Y aquel joven vio el motor que había debajo de ese coche. Y los caballos de potencia que habían debajo del capó de ese coche de color rosa. Y cuando vio los caballos de potencia, cambió todo, mis hermanos. Porque entonces se imaginaban lo que era en el semáforo, parado al lado de otros jóvenes y dándole... y dejando a esos jóvenes detrás, que mordiesen el polvo de su coche, mis hermanos. Había poder debajo del capó. Y saben, eso lo utilizó para ilustrar lo que es la iglesia, mis hermanos. Pero cuando tiene que levantarse el capó, mis hermanos, de la iglesia, lo que hay en la iglesia de Cristo es poder. Poder, mis hermanos, que viene dado de lo alto. Poder que viene dado, mis hermanos, por el mayor don que Dios ha dado a sus hijos y que Dios ha dado a la iglesia. Quizá, mis hermanos, desde el punto de vista del mundo, la iglesia puede verse como un Mustang de color rojo, o quizá como un escarabajo de color rosa, mis hermanos. Algo pequeño e insignificante. Pero cuando se levanta el capó, mis hermanos, hay poder en el pueblo de Dios. Y eso, mis hermanos, cambió y se dio en un día que se ha llamado el día de Pentecostés. Y lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Porque ese día, mis hermanos, es un día que cambió la historia en ese momento. Es un día que en este texto nos encontramos dos cosas. Vamos a ver, mis hermanos, la manifestación del día de Pentecostés. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que es el primer resultado del día de Pentecostés. Estas dos cosas, estos dos puntos, mis hermanos, siguen lo que es el fluir natural de estos primeros 13 versículos de Hechos 2. Se van a dar cuenta de que del versículo 1 hasta el 4 nos vamos a encontrar la manifestación de Pentecostés, y a partir del 5 en adelante hasta el 13 nos vamos a encontrar el primer resultado del día de Pentecostés. Y eso es lo que consideraremos en el día de hoy. Primero, fíjense, ya tienen los puntos en su pantalla. Como iglesia, primeramente, mis hermanos, consideraremos la importancia de la manifestación del día de Pentecostés. Y segundo, como iglesia, consideraremos el primer resultado del día de Pentecostés. Vamos a lo primero, mis hermanos. Vamos a considerar la importancia de la manifestación del día de Pentecostés. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos, mis hermanos. Debemos preguntarnos qué es lo que dicha manifestación trae. ¿Qué es lo que trae esa manifestación del día de Pentecostés? Y la respuesta, fíjense que es clara. Lo que trae, mis hermanos, es el cumplimiento del don del nuevo pacto. El cumplimiento del don del nuevo pacto. Eso es algo que hemos empezado y hemos dicho cuando empezamos, mis hermanos, este libro de Hechos. Algo que se había prometido, y lo recuperaremos, a esos discípulos, a esos apóstoles, es la promesa del Padre. Es que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo.
Y algo que explicamos es que el día de Pentecostés va a ser la entrega del Espíritu Santo. Algo que explicamos es que el Espíritu Santo era el don del reino de los cielos. Cristo había estado explicando las cosas del reino. Los discípulos habían preguntado, ¿es ahora el momento cuando restaurarás el reino a Israel? Y un don especial y importantísimo de ese reino, mis hermanos, que empezaría a restaurarse con esos discípulos y la predicación del Evangelio era precisamente ese Espíritu Santo. Pero algo que mencionamos que es muy importante, y es que el Espíritu Santo, mis hermanos, que vamos a ver entregado aquí en Hechos 2, es el don del nuevo pacto que Dios establece con su pueblo. Cuando cogemos la historia de la salvación, cuando leemos la historia de la salvación que tenemos narrada, explicada e interpretada, mis hermanos, en la Biblia, podemos compararla como un largo puente. Un puente, mis hermanos, el cual está sustentado por diferentes pilares que le dan sustento y organización a ese puente. Pues muy bien, los pilares que sustentan, los pilares que organizan, los pilares que permiten que la historia de la salvación, decretada y obrada por Dios, siga adelante, son lo que se llaman los pactos, mis hermanos. Esa historia de la salvación está organizada y estructurada en pactos, y hay diferentes pactos. Pero quizá la manera más fácil y más simple es entender, mis hermanos, que la historia de la salvación está organizada en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, mis hermanos. Fíjense lo que Dios mismo dijo en Jeremías, capítulo 31, y los versículos del 31 al 32. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Voy a hacer un pacto nuevo, el cual va a ser distinto a ese antiguo pacto que se focaliza sobre todo en la redención y en la salida de Egipto, mis hermanos. Y ese pacto nuevo, la Escritura y sobre todo Hebreos nos dice que es el pacto que Dios establece de manera última y de manera definitiva con su pueblo en Cristo Jesús, mis hermanos. Nos vamos a dar cuenta que ahora en Hechos 2, ese pacto que Cristo inauguró con su sangre en la cruz, ese nuevo pacto, ahora en Hechos 2, mis hermanos, Dios va a dar el don mayor que ese nuevo pacto trae, que es precisamente ese Espíritu en el día de Pentecostés. Un don, mis hermanos, que va a hacer que podamos vivir en esa última y más perfecta y sublime relación como pueblo, en una relación, mis hermanos, que antes no podía vivirse, en una relación de fidelidad y lealtad sublime a nuestro Dios. Y es que el nuevo pacto, mis hermanos, en el cual vivimos es precioso, glorioso, último y definitivo en Cristo. Y ese Pentecostés va a mostrar ese don que es dado del nuevo pacto, que es el Espíritu. Fíjense, cuando vamos a Hechos 2, mis hermanos, algo que debemos entender es dónde está localizado Hechos 2. Y sobre todo esos 13 primeros versículos. Porque está localizado entre los eventos que suceden en el capítulo 1. Y los eventos que suceden en el capítulo 1, acuérdense que Cristo les promete la venida de esa promesa del Padre, de ese don, mis hermanos, del Espíritu, y está localizado también después de que Cristo ascendiese en lo que es la elección, acuérdense que lo vimos la semana pasada, del sustituto de Judas, Matías. Es decir, el fundamento de lo que sería el nuevo pueblo de Dios está ya establecido. Y ese Hechos 2, esos primeros 13 versículos, están justo antes de la primera predicación que nos encontramos del apóstol Pedro. Y esa localización es de gran importancia, porque ese día de Pentecostés, mis hermanos, lo que hace es, va a permitir la transición entre el capítulo 1 y la primera predicación de Pedro. Porque en el capítulo 1 vimos la promesa de ese poder, de ese Espíritu, y esos 12 discípulos que habían sido ya establecidos, como vimos, como el fundamento sobre el cual Cristo va a construir su iglesia. Y va a construir su iglesia sobre ese fundamento, mis hermanos, apostólico, ¿por medio de qué?
Va a empezar por medio de la predicación del Evangelio con ese Pedro que se levantó delante de la multitud. Pero para que esa predicación, mis hermanos, pudiese tener el efecto de que Dios salvase y añadiese a esa iglesia que empezaba a construir, ¿saben lo que se necesitaba? Para que eso, mis hermanos, fuese efectivo y eficiente, se necesitaba, Hechos 2, versículos del 1 al 13. Se necesitaba que Pentecostés se diese y el Espíritu Santo, mis hermanos, fuese derramado. Se necesitaba para que entonces esa predicación del Evangelio llegase, lo veremos, a oído, mis hermanos, de las naciones. Porque algo que el nuevo pacto, mis hermanos, traerá, será algo que el antiguo pacto no tenía. Algo que el antiguo pacto vislumbraba con sombras, con imágenes, con algunos acontecimientos. Pero el nuevo pacto lo que traerá, mis hermanos, es que la salvación será abierta a las naciones. Y el Espíritu es lo que va a permitir, mis hermanos, que esto se dé. Fíjense que lo que sucede en Pentecostés, esto es lo que permite, mis hermanos, de que el Evangelio llegase con poder a mis oídos y a tus oídos, a tu alma y a mi alma, y transformase nuestra vida de adentro hacia afuera de una manera radical. Eso es lo que recibieron en aquel día de Pentecostés. Fíjense en el versículo 4, que es lo que se nos dice del capítulo 2. Y fueron todos llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pentecostés es esencial, mis hermanos, por esto. Este es el don del nuevo pacto. Ahora, fíjense cómo Lucas nos presenta esa llegada del Espíritu, ese Pentecostés. Porque la manera en cómo lo presenta no es por casualidad. La presentación de la llegada, la explicación de la llegada del Espíritu, mis hermanos, nos da a entender de que verdaderamente el Espíritu es el don del nuevo pacto. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, Lucas lo que entiende es que ese día que llega es un día particular y es un día específico. Pero en realidad es un día de cumplimiento. Porque lo que este versículo 1 al inicio, en realidad, literalmente lo que dice, mis hermanos, es lo siguiente: en el cumplimiento del día de Pentecostés, o cuándo fue el cumplimiento del día de Pentecostés. Esa sería, mis hermanos, la traducción más literal de ese inicio del versículo 1. En el cumplimiento del día de Pentecostés. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Porque cuando Lucas dice en el cumplimiento de ese día, Lucas entiende algo, mis hermanos. Que ese día específico, que ese Pentecostés, que ese derramar del Espíritu y ser llenos de Él, mis hermanos, no fue una casualidad en la historia de la salvación. No fue algo que se dio sin estar previamente anunciado y previamente proclamado, mis hermanos. Si se dio como cumplimiento ese día es porque previamente ese día había sido profetizado, proclamado y anunciado. Y en el contexto inmediato, cuando esto se anunció de antemano, es en el capítulo 1. Acuérdense que esto lo vimos, fíjense en el versículo 4 del capítulo 1, cuando Jesús les dice que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa que serían bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5. Ese poder de lo alto, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por tanto, Pentecostés es el cumplimiento inmediato de las palabras dichas de Cristo. Dios no deja caer ninguna palabra de Cristo al suelo. Lo que Cristo dice, eso se cumple. Y aquí se cumplió, mis hermanos. Pero si cogemos un poquito más la historia de la Biblia a nivel general, mis hermanos, este cumplimiento del día de Pentecostés ya fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y lo vimos, mis hermanos. Lo vimos en Isaías, cuando derrame de lo alto el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? El desierto será transformado ¿en qué, mis hermanos? En campo fértil, y el campo fértil en bosque. O el mismo Pedro, en su mensaje, mis hermanos, en el capítulo 2, fíjense. Versículo 17,
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne. Y esto proviene, mis hermanos, de Joel. Bueno, en realidad veremos hay una combinación de Isaías y Joel aquí, mis hermanos. Por tanto, ya fue anunciado mucho antes en el Antiguo Testamento. Y fíjense que cuando miramos algo, hay algo que es curioso aquí, mis hermanos. Ese día de Pentecostés, mis hermanos, ese día de Pentecostés, que son 50 días después de ¿qué? Después de la Pascua, mis hermanos, era visto o coincidía con la fiesta de las semanas de Israel. Y coincidía, mis hermanos, la fiesta de las semanas, o coincidía también lo que era el día de las primicias. Por tanto, estos 50 días después de la Pascua, donde viene con Pentecostés, mis hermanos, dentro de lo que era el judaísmo, coincidía con lo que era el día de las primicias. Ese día que se anuncia en Números 28-26. Fíjense lo que se dice en Número 28-26, mis hermanos. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, santa asamblea. Ninguna obra de siervos haréis. Ese es el día de las primicias, donde el pueblo era convocado en asamblea oficial, mis hermanos, y ahí tenían entonces que entregar a Dios, ¿qué? Entregar, mis hermanos, como tenemos aquí, ¿ya? Las primicias a Dios. Ven, con el mensaje ya he justificado la fiesta de la cosecha de mis hermanos, ¿ya? Tienen que entregar las primicias a Dios. Bien, pues dentro del judaísmo, ese Pentecostés, 50 días después de la Pascua, caía precisamente en ese día de las primicias dadas a Dios. Y hay algo importante, mis hermanos. Más tarde, la ley judía, dentro de lo que era la tradición básicamente de Israel, mis hermanos, fíjense que la ley que fue entregada a Israel en el Sinaí, se dice que coincidía precisamente en ese día. Y que fue una ley entregada con las 70 lenguas que configuraban las naciones del mundo. Esto era tradición judía, ¿ya? ¿Se acuerdan, mis hermanos, la Torre de Babel? Y después de la Torre de Babel, ¿qué es lo que sucedió? Dios confundió ¿qué? Confundió, mis hermanos, las lenguas. Y hubo muchas lenguas, mis hermanos, si se cree que hay una tabla de naciones ahí, 70 naciones, y el judaísmo creía que esa ley que fue dada en el Sinaí, que coincidía, mis hermanos, en ese día, mis hermanos, de las primicias, esa ley fue promulgada en las 70 lenguas de las naciones. Esto es lo que había en la tradición judía. Sea como sea, mis hermanos, fíjense que la entrega de la ley, cuando llegamos a Éxodo, la entrega de la ley, mis hermanos, ¿qué es lo que fue en realidad? La entrega de la ley, mis hermanos, ¿saben qué es lo que fue? Fue el don por excelencia que Dios dio a su pueblo en el antiguo pacto. Cuando fueron sacados de Egipto, redimidos de Egipto, y fueron llevados, mis hermanos, a las faldas del monte Sinaí, ahí Israel, mis hermanos, ahí fue creado como el pueblo del pacto. Y ese pueblo que Dios creó como pueblo del pacto en base a la salvación y a la sangre del Cordero que se había puesto en las puertas y en los dinteles, mis hermanos, Dios le dio el don por excelencia del antiguo pacto. Y ese don era la ley, mis hermanos. Fíjense cuando vamos a Éxodo, versículo 24, los versículos del capítulo 24, versículos del 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? He aquí el libro del pacto, leyó el libro del pacto, roció con sangre al pueblo, he aquí las palabras del pacto que Dios establece con vosotros. Por tanto, mis hermanos, ese pueblo que había sido redimido de Egipto, ese pueblo que ahora estaba en el Sinaí, mis hermanos, para encontrarse con su Dios, mis hermanos, se encontró con su Dios.
y fue creado como pueblo del pacto, pero recibió, mis hermanos, un don sublime, que era el don de la ley. Por eso muchas veces la palabra ley, Torá, en el Nuevo Testamento, a veces, mis hermanos, se utiliza para referirse a todo el antiguo pacto. ¿Lo entienden? El don mayor del antiguo pacto fue la ley. Ahora, la cuestión es cómo es descrito esa entrega de la ley cuando vamos al Éxodo. Fíjense que es descrito con señales físicas, señales auditivas. Fíjense cómo se describe, mis hermanos, en Éxodo 20, 18, cuando el pueblo se acerca al Sinaí, ¿ya? Y Dios empieza a promulgar su ley, los 10 mandamientos, y después vendrán las leyes y las ordenanzas. Fíjense en Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba, y fíjense ahora, observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolos el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Mis hermanos, ¿qué manifestaciones físicas y auditivas hubo en el Sinaí cuando Dios entregó ese don por excelencia al antiguo pacto que era la ley? Fíjense que se nos dice, hubo estruendo, mis hermanos, estruendo, truenos recios, hubo relámpagos, hubo sonido de bocina, el monte humeaba, mis hermanos, hasta el punto de que Israel no quiso ni acercarse, sino que se puso de lejos. Y en ese estruendo, en esos relámpagos, en ese sonido de bocina, en ese monte humeante, mis hermanos, que era el monte Sinaí, Dios dio a su pueblo el don de la ley que permitiría a su pueblo salvo vivir en fidelidad y en lealtad a su Dios en ese pacto que Dios había establecido. ¿Se dan cuenta de esto, mis hermanos? Es en el antiguo pacto. Bien, cojan todo esto y vayan ahora al día de Pentecostés, mis hermanos. Y fíjense cómo Lucas describe la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fíjense, mis hermanos, si vamos a los versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Tenemos, por lo tanto, una convocatoria de ¿qué, mis hermanos? Una convocatoria de esos 12 apóstoles que serán el fundamento de esa iglesia que Dios construirá, mis hermanos, juntamente con el resto de discípulos, 120 personas ahí, una convocatoria, diríamos, una asamblea oficial. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Fíjense en el versículo 2. Y de repente vino del cielo, ¿qué, mis hermanos? Un estruendo como de viento recio que soplaba. Fíjense, mis hermanos, que tenemos una manifestación física y auditiva. Vino un viento, mis hermanos, recio, es decir, un viento fuerte. Fíjense que nos muestra un estruendo del cielo, mis hermanos, como si fuese un trueno, estruendo, el viento fuerte, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora fíjense, y se les aparecieron lenguas, mis hermanos, repartidas. No piensen en lenguas ahora sí, porque nos dice cómo eran, ¿ya? Lenguas repartidas como de fuego. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que es la manifestación del día de Pentecostés? Estruendo, viento, fuego, mis hermanos. Igual que sucedió, ¿dónde? En el Sinaí. Estruendo, relámpagos, fuego, humo, mis hermanos, y Dios habló y promulgó su ley. Y aquí llegamos a Pentecostés, mis hermanos, y nos encontramos ¿qué? Nos encontramos viento, estruendo, lenguas como de fuego, mis hermanos. ¿Se acuerdan que antes les he dicho que Israel tenía en mente que la ley fue promulgada en las 70 lenguas de las naciones? Fíjense que lo que aparece aquí, mis hermanos, son esas lenguas como de fuego sobre esos que estaban en el aposento alto, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas aquí? Lo que Lucas está haciendo, mis hermanos, es estableciendo un paralelo entre el Sinaí y el aposento alto, mis hermanos. Lo que Lucas está haciendo es una conexión entre el Sinaí y el aposento alto, diciéndonos que así como Dios en el Sinaí dio el don por excelencia del antiguo pacto que era la ley, ahora, mis hermanos, después de que Cristo hubiese muerto, resucitado y ascendido, ahora, mis hermanos, Dios va a dar un don glorioso en ese nuevo pacto inaugurado por Cristo.
¿Y ese don cuál será, mis hermanos? Ese don es ese Espíritu Santo con el cual todos los que estaban ahí, sin excepción, fueron llenos de Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El paralelo es explicativo. Lucas nos está diciendo, en el antiguo pacto fue la ley y el don. Ahora en el nuevo pacto hay un don sublime, precioso, que Dios da a su pueblo. Y ese es su Espíritu. Y eso era necesario. Cristo lo dijo. Él lo ha cantado, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense que el Señor Jesús les dijo en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Imagínense que ustedes son los discípulos y están ahí con el Señor Jesús y le dice, es necesario que me vaya de vosotros. ¿Qué le hubieses dicho a Cristo? O no, Señor, no te vayas. O quizá otros como Pedro, donde tú vayas, yo también te seguiré. Y el Señor Jesús le dice, no, es que todavía no puedes seguirme, pero tranquilo, ¿ya? Que te voy a dejar los pasitos bien marcados para que vengas, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, quizá hubiésemos dicho esto, pero estas palabras de Cristo son explicativas. Hay la necesidad divina, mis hermanos, de que Cristo se fuese exaltado a la gloria, la necesidad divina para que entonces nos fuese dado el mayor don de ese gran y nuevo pacto que Cristo inauguró, mis hermanos, y es precisamente la entrega del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces pudiese llegar a la vida de todos, de todo pueblo, toda lengua, de toda tribu, de toda raza, pudiese llegar, mis hermanos, la gran bendición de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que es el último, que ya no va a haber más. Esa relación sublime que Dios ha establecido en Cristo Jesús pudiese ser abierta a las naciones. Y fuese de Ucrania, fuese de Rusia, fuese de España, fuese de Venezuela, fuese donde fuese, pudiesen entrar en esa relación en la que ahora Dios les dice a los suyos, yo soy vuestro Dios, pero vosotros sois mi pueblo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es lo que sucedió. Fíjense que esta distinción entre antiguo y nuevo pacto, entre la ley, la letra y el espíritu, es algo que Pablo expone de manera clara en 2 Corintios capítulo 3. No lo vamos a leer ahora, mis hermanos, pero pueden mis hermanos leerlo en casa. Lo que era la ley, la letra mata, dice Pablo, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, no estudien. No vengan a la escuela dominical, porque la letra mata, más al espíritu vivifica. Pues vayan todos ahora, mis hermanos. No es eso. La letra mata se refiere al don, al pacto, al antiguo pacto, al pacto de la ley. La letra mata porque, mis hermanos, la ley no salva a nadie. No fue dada para salvar la ley, porque no hay ser humano que pueda ser salvo por las obras de la ley. Pero lo que es el pacto del Espíritu, mis hermanos, ese pacto del Espíritu salva, vivifica, justifica. Porque lo que va a hacer el Espíritu va a ser aplicar esa obra de Cristo gloriosa para que todos aquellos que han creído en Él sean salvos, justificados, redimidos, llevados a la gloria, vivificados y hechos nuevos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? La letra y el Espíritu, los dos grandes identificadores y representantes en cierta manera de dos grandes pactos, el antiguo y el nuevo. Y fue necesario, mis hermanos, en el antiguo pacto, que el cordero fuese sacrificado en Egipto para llegar al Sinaí y recibir el don de la ley. Y Lucas nos dice, ¿saben qué? Fue necesario de que el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fuese sacrificado, resucitado y ascendido, para llegar, ¿sabéis dónde? Al aposento alto. Para que entonces Dios diese el mayor don a su pueblo, el don del Espíritu Santo. Piensa el versículo 4, mis hermanos. Lucas es bien específico. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjense que no dice con. No dice, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto, mis hermanos?
Lo que significa es que aquel que da el Espíritu, mis hermanos, es el Padre y el Hijo, como leemos en Juan. Pero cuando aquí Lucas dice llenos del Espíritu Santo, el Espíritu mismo es el contenido, mis hermanos, que llena al creyente y al pueblo, mis hermanos. El Espíritu Santo es el contenido que es dado a la vida de aquellos que han sido salvos. Es lo que llena la vida del creyente, es lo que llena la vida del pueblo de Dios, mis hermanos. Y ese don trae esa gran relación del nuevo pacto. Y uno puede preguntarse, bueno, y ese nuevo pacto, con ese don del Espíritu que me es dado, quizá te preguntas, ¿qué trae de nuevo en mi vida? ¿Por qué el nuevo pacto es nuevo, mis hermanos? ¿Y saben qué es lo que trae el nuevo pacto? Son promesas gloriosas, mis hermanos. Lo primero que trae el nuevo pacto, mis hermanos, y piensa en esto, es la presencia misma de Dios en tu vida. Es la presencia misma de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad en tu propia vida y en la vida de la iglesia. Haciendo de tu vida y haciendo de la iglesia un templo santo donde Él, el Dios soberano, el Dios sublime, el Dios que los cielos y la tierra no pueden contener, es el lugar donde Él va a morar y a vivir. ¿Te has planteado esto? Mis hermanos, hubiésemos podido ser lleno de esos 4 seres angelicales, mis hermanos, que están alrededor del trono dando vueltas, mis hermanos. Hubieses podido ser lleno de un trocito de esos 24 ancianos que se encuentran delante del trono y postran sus coronas delante de aquel que está sentado en el trono. Hubieses quizá podido ser lleno, mis hermanos, de uno de estos grandes ángeles que aparecen en la Escritura, Gabriel, Miguel, mis hermanos. Hubieses quizá podido ser lleno, hubiese sido suficiente, ser lleno con un pedacito de una de las calles de oro de la Nueva Jerusalén. ¿No sería fantástico esto? Pero nada de esto, mis hermanos. Nada de esto era suficiente. Dios, en el nuevo pacto, nos da su misma presencia en nosotros y en su iglesia. De tal manera que somos el templo de Dios, mis hermanos. Esto a los santos del Antiguo Testamento, ni por casualidad. Pero sea los del Nuevo, mis hermanos. Y lo que trae de nuevo, mis hermanos, ese nuevo pacto, ¿saben lo que hace, mis hermanos? Nos hace lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones espirituales se refieren a esas bendiciones que nos son dadas por la obra del Espíritu, que lo que hace, mis hermanos, es unirnos a Cristo Jesús. Y lo que nos es dado en nuestra vida, lo que es dado en tu vida cuando has rendido tu vida a Cristo, es esas bendiciones, haber sido escogido, santificado, adoptado, justificado, sellado para una herencia eterna, mis hermanos. Sin el Espíritu que aplica la obra de Cristo, no habría aplicación, mis hermanos, de esa obra. Si Cristo hubiese obrado su obra, mis hermanos, pero el Espíritu no hubiese venido, esa obra no hubiese sido aplicada, porque es función del don mayor del Espíritu Santo en el nuevo pacto aplicar la obra salvadora de Cristo Jesús. Y Dios te dio, hablando de las primicias, Dios te dio la mayor primicia, que es la primicia del Espíritu. Lo dice en Romanos 8, mis hermanos. Si nosotros gemimos en este mundo, y la creación gime, ¿sí o no? El mundo es un caos, mis hermanos, la creación gime. El creyente no se escapa de gemir por las aflicciones del tiempo presente. En absoluto, gemimos, lloramos, tenemos dolor, mis hermanos. Pero Pablo, mis hermanos, en Romanos 8 dice algo glorioso. Fíjense en Romanos 8, versículo 23. Y no solo ella se refiere a la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nuestros
de nosotros mismos esperando la adopción, esto es la redención de nuestro cuerpo. Sí gemimos, pero tenemos una primicia que nos ha sido dada. Y no es la primicia de esta ley en el Antiguo, es la primicia de su Espíritu. Que aun y cuando gimas, esa primicia que te ha sido dada, Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes ese Espíritu, que es primicia de algo mucho más grande que llega en tu vida. De esa manifestación gloriosa que algún día se manifestará en los hijos de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo venga, mis hermanos. Y esa primicia es lo que hace que seas cristiano y que pertenezcas a Cristo. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no pertenece a Él. Por tanto, es sello de Dios de que ahora perteneces a Él. Y de que la iglesia pertenece a su esposo, que es Cristo. Eso es lo que hace, mis hermanos, uno cristiano. El cristianismo, mis hermanos, no es un montón de reglas a seguir, que hay reglas a seguir. No es ser buena persona, aunque por favor, seamos buenas personas. Pero ¿cuántos no han escuchado hoy? Quizá aquel que no es creyente, oye, parece que sea más creyente que otro que me encuentro en la iglesia. ¿No lo han escuchado quizá alguna vez de esto, mis hermanos? Pero no consideren ser buena persona al ser cristiano, que, repito, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, eso tiene que estar ahí, mis hermanos. Pero, mis hermanos, es una vida transformada por la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo, mis hermanos. Es una vida de unión en Cristo Jesús, que lo que hace, mis hermanos, es que ahora sea algo nuevo por la obra del Espíritu, y el fruto que brota en mí es fruto de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Sin eso, ninguno de los que hoy, mis hermanos, estamos aquí estaríamos. Sin eso ninguno podría cantar santo, 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 Dios omnipotente, mis hermanos, si no hubiese sido dado ese Espíritu. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? No se preocupen, el primer punto es el más largo, Dicen, uy, este se le va pasando, no se preocupen ya, mis hermanos. Pero fíjense, no solamente trae lo que es el don del nuevo pacto, sino que fíjense, la manifestación lo que trae es la proclamación del Evangelio con ese poder, mis hermanos, con el poder a las naciones. Fíjense que cuando llega Pentecostés hay 3 P's que debemos tener presente. La P de promesa, poder y proclamación. Fíjense, mis hermanos, de que cuando Cristo promete ese don del Espíritu Santo, les dice, recibiréis poder para que seáis mis testigos. Por tanto, el tema de Pentecostés, el tema central, mis hermanos, el tema central es sí, viene el día de Pentecostés y el mayor don del nuevo pacto es dado, pero es dado para algo específico, para la proclamación de Cristo. Y ese tema de proclamar es central aquí en Pentecostés. Es la razón, o parte de las razones por la cual ese Espíritu llega. Fíjense que esto se ve en unos términos clave. Se ve, por ejemplo, mis hermanos, en el término lenguas. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos, se le aparecieron lenguas repartidas. Fíjense en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fíjense ahora en el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hay lenguas ahí, mis hermanos, que proclaman algo. Pero fíjense cómo después hay otros verbos que nos ayudan a ver que la idea es de proclamación, como por ejemplo el verbo, mis hermanos, el verbo lo que es hablar o declarar. Fíjense que nos lo encontramos en el capítulo 4, mis hermanos, en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen o que declarasen. Ese es el verbo que aparece aquí. Y si siguen leyendo van a ver que hay un gran énfasis en declarar, en hablar. Esas lenguas que aparece aquí, el término, mis hermanos, el término no se refiere a lenguas inteligibles que nadie era capaz de entender. El término es dialecto. Es el término que aparece aquí. Eran dialectos, lenguas, las cuales eran capaces de entenderse y de descifrarse, no lenguas que nadie fuese capaz de entender, porque entonces Pentecostés hubiese perdido totalmente su propósito principal, que era que se entendiese el testimonio de Cristo Jesús, mis hermanos.
Y fíjense que esa proclamación, esas lenguas siempre está ligado, mis hermanos, en base a lo que es la venida del Espíritu. Fíjense el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y escuchen ahora, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es vital, mis hermanos. Vino el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas, el término dialecto aquí. ¿Y hablaban de qué manera? Nos dice de qué manera hablaban. Fíjense, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, hablaban siguiendo o guiados por el patrón del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu no es solamente lo que es dado aquí, sino que el Espíritu es lo que marca, mis hermanos. Es el patrón que marca lo que aquellos que lo recibieron debían hablar y debían proclamar, mis hermanos. ¿Y se han preguntado lo que proclamaban y lo que hablaban? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué es lo que el Espíritu, mis hermanos, el Espíritu Santo que se les dio, qué es lo que les guiaba y el patrón que les guiaba a hablar y a proclamar? ¿Se lo han preguntado? No me digan a Cristo, esta es la respuesta fácil. Sí, tienen razón. Pero fíjense el versículo 11, ahí está la pista. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, mis hermanos. Y esas maravillas de Dios, esa frase, mis hermanos, es una frase que viene del Antiguo Testamento. Porque aparece de manera repetitiva muchas veces en el Antiguo Testamento y aparece en los Salmos. Y hay un salmo, mis hermanos, donde las maravillas de Dios son expuestas y nos son explicadas. Fíjense en el Salmo 105. Es un salmo largo, mis hermanos. Pero fíjense en el Salmo 105 y los primeros versículos. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros descendencia de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Y si siguen leyendo el Salmo 105, ¿saben lo que les explica el Salmo 105? La historia de Israel. ¿Cómo fueron escogidos? ¿Cómo fueron, mis hermanos, lo que Dios hizo con Abraham? ¿Cómo fueron salvados de Egipto por las plagas que Dios envió? Las maravillas de Dios aquí no son cualquier tipo de maravillas. Las maravillas de Dios son las obras redentoras y salvadoras de Dios en la historia, mis hermanos. Y cuando escucharon hablar de las maravillas de Dios en ese día de Pentecostés, ¿saben qué escucharon? Escucharon las maravillas de las obras redentoras de Dios, pero la mayor obra redentora de todas, mis hermanos. Escucharon hablar de todo, de dónde esas maravillas de Dios obradas en la historia encuentran cumplimiento, de la mayor obra redentora que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pedro se levante la semana que viene, porque se levantará y nos dirá algunas cositas, mis hermanos, ¿ya? Nos va a hablar de qué? Nos va a hablar, mis hermanos, de cómo ya Joel dijo, derramaré mi espíritu, de cómo aquel Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha determinado Señor y Cristo, como si murió en la cruz, pero David determinó que no, su carne no vería corrupción y lo resucitó en el tercer día. A este que vosotros crucificasteis, Dios ha resucitado. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estas maravillas, mis hermanos, son los que hablaban. La obra salvífica, pero cumplida en Cristo Jesús. Porque habían sido llamados, mis hermanos, ¿a ser qué? A ser testigos. ¿Seréis qué? Mis testigos, mis hermanos. Por lo tanto, hablaban según el Espíritu les daba que hablasen, mis hermanos. El Espíritu les daba que hablasen, no cualquier cosa. No de sus propias cosas, sino de Cristo, de toda su obra. Y uno se pregunta, ¿por qué el Espíritu daba que hablasen de esto? ¿Por qué el Espíritu daba que hablasen, mis hermanos, de Cristo, de su obra, de su persona? ¿Por qué? Mis hermanos, porque esta es la función principal del Espíritu en relación a Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, la función principal del Espíritu, ¿saben cuál es? La función principal del Espíritu, mis hermanos, es glorificar a Cristo. Es, mis hermanos, dar convicción de pecado para glorificar a Cristo. Es exaltar, mis hermanos, a Cristo Jesús.
Fíjense lo que Cristo mismo le dice a sus discípulos, mis hermanos. Fíjense en Juan 16, 14. Él, refiriendo al Espíritu, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu glorificará a Cristo. ¿Cómo? Porque tomará de lo que pertenece a Cristo y se lo hará saber a esos apóstoles. Y por inspiración, mis hermanos, y por esa proclamación llegará a nosotros. La función principal del Espíritu era ser el primer testigo de Cristo al mundo. Y sigue siendo el primer testigo de Cristo a las naciones en el día de hoy, mis hermanos. Por eso cuando hablaban siendo guiados por el Espíritu, ¿hablaban de quién, mis hermanos? Hablaban de Cristo. Y cuando hablaban de Cristo, Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos, mis hermanos. Fíjense el versículo 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Mis hermanos, no podría ser de otra manera. Porque lo que el Espíritu declaraba y guiaba, mis hermanos, era lo más precioso y al más precioso que pueda haber. Mis hermanos, no hay nadie más precioso y más glorioso que nuestro Señor Jesucristo. Jonathan Edwards hablaba de la dulzura de Cristo Jesús, mis hermanos. No hay nadie más precioso ni mensaje más glorioso, mis hermanos, que Cristo y su obra. No encontrarás aquel que sea más dulce, más precioso para tu vida y para tu alma, aun y cuando esté hecha un desastre, que Cristo Jesús. Y esa preciosidad, mis hermanos, atraía a aquellos que recibían ese evangelio. Porque sí, puede ser duro escuchar que somos pecadores hundidos en nuestros delitos y pecados. Sí, es duro y amargo escuchar que la condenación es lo que espera a todo pecador que no está en Cristo. Puede ser duro que escuches que no eres tan buena persona como te piensas. Eres culpable delante de Dios por tus pecados. Por esa herencia recibida del primer Adán, esa culpabilidad y esa corrupción. Y eso no gusta escucharse, es duro, pero mis hermanos, qué glorioso es el Evangelio. Y qué precioso es de que aún y en esta situación, mis hermanos, cuando ves la negrura de tu alma, el Evangelio te muestra la luz gloriosa de aquel que puede salvarte, que es Cristo Jesús. Y te muestra lo que es, mis hermanos, que sí, un pecado grande, pero Cristo murió en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. De que Él resucitó para vida eterna y justificación, de que Él está a la diestra del Padre ahora regiendo y gobernando todas y cada una de las cosas, de que hay salvación en Cristo. ¿No es eso glorioso, mis hermanos? Y el Espíritu les dio que hablasen esto, y esto, mis hermanos, ese poder por medio del Espíritu, trajo el primer avivamiento, mis hermanos, que nos encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Creyeron y se añadieron, mis hermanos, en aquel día como 3,000 personas. ¿Saben qué, mis hermanos? Los avivamientos es una realidad en la historia del pueblo de Dios. Pero, mis hermanos, tiene que estar esto de Pentecostés presente. Mis hermanos, tiene que estar la realidad del Espíritu Santo y está por la gracia de Dios, porque nos ha sido dada por pura gracia. Y ese poder, mis hermanos, del testimonio de Cristo. Sí, hay otras cosas que tienen que estar, como la oración también, mis hermanos. Estamos sujetos a la soberanía de Dios. Todo esto puede estar. Y puede ser que Dios en su soberanía no traiga el avivamiento. Pero si no están esas cosas, seguro que eso no va a llegar, mis hermanos. Y fíjense que lo vemos en Pentecostés y a lo largo de la historia de la iglesia. Fíjense, le doy 3 ejemplos en la historia de la iglesia. Edwards, Spurgeon y Lloyd Jones. Edwards, siglo XVIII. Vivió los grandes avivamientos del siglo XVIII, mis hermanos. Y Edwards lo que entendió es que cuando el avivamiento se produce está la palabra por el poder del Espíritu. Spurgeon, mis hermanos, fíjense lo que dijo. Se le acercó un pastor que se llamaba Medhurst y se quejaba de que no había conversiones en su iglesia. Y Spurgeon le dijo, no esperas conversiones cada vez que abres tu boca, ¿no es así? Y Medhurst le dijo, por supuesto que no. Spurgeon le dijo, bueno, entonces de acuerdo a tu fe, te es dado. Spurgeon, ¿no? Pero fíjense, mis hermanos, ¿qué espera uno cuando se proclama a Cristo?
Y fíjense Lloyd Jones, fíjense lo que decía, mis hermanos, Lloyd Jones ya, siglo XX. Dice, ¿qué podemos hacer sin Él? Se refiere al Espíritu. Dice, búscalo, búscalo, búscalo siempre, ve más allá de ello, espéralo. ¿Esperas que algo suceda cuando te subes a predicar en el púlpito? ¿O simplemente te dices, bien, he preparado el sermón, les voy a dar mis mensajes, a algunos lo apreciarán, otros no? ¿Esperas que sea el punto de inflexión para la vida de alguien? ¿Esperas que sea el cambio crucial para alguien? Esto es la predicación. Esto es a lo que está destinada a hacer. Búscalo, búscalo el Espíritu. Cuando te subes al púlpito, ¿esperas esto? Iglesia, cuando venimos cada domingo, ¿qué esperamos cuando el Evangelio es proclamado? ¿Qué esperas cuando el pastor se sube al púlpito o los cánticos te anuncian el Evangelio? ¿Qué esperas? ¿Qué bonitos son? O como lo dijo Jesús a aquellos que salieron al desierto, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué esperamos, mis hermanos, cuando venimos? Y lo que debemos esperar es que ese Espíritu que nos ha sido dado por gracia, mis hermanos, lleguemos aquí y digamos, Señor, por tu gracia, llena ese testimonio de Cristo con tu poder, para que ese pueblo sea construido para la gloria de nuestro Dios. ¿Hacemos de la predicación un esfuerzo personal del que está aquí o congregacional? Que venimos habiendo orado que su Espíritu lo llene de poder, mis hermanos. Esa es la manifestación del día de Pentecostés. Pero ahora vamos al segundo punto. Este es más corto, ya se lo he dicho. Que debemos considerar, mis hermanos, el primer resultado del día de Pentecostés. Y fíjense, esto es más rápido, mis hermanos, fíjense. El primer resultado, ¿cuál es? Es alcanzar las naciones con el mensaje de Cristo. Y aunque los versículos son del 5 al 13, que hay más, son más rápidos porque lo que vemos ahí es una serie de nombres, mis hermanos, una serie de naciones. Fíjense lo que aparece en el versículo 5, mis hermanos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, había varones piadosos. Ahora Lucas va a ir de lo general a lo específico aquí. Y esos varones judíos, mis hermanos, nos dice que eran de todas las naciones. Es decir, eran representantes de todas las naciones. Y aquí Lucas está mencionando una palabra que es clave para él, que es la palabra nación. Porque en Lucas, en su teología, en el Evangelio y en Hechos, mis hermanos, la salvación tiene un progreso horizontal, alcanza naciones, mis hermanos, alcanza naciones. ¿Se acuerdan, mis hermanos, de Simeón cuando cogió a Jesús en sus manos? ¿Y qué es lo que dijo Simeón? Fíjense en Lucas 2, 28 en adelante. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación con Cristo en los brazos. ¿Qué salvación? La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gentiles e Israel. Mis hermanos, para Lucas lo que es esa salvación llega a las naciones. Y fíjense, mis hermanos, que ahora llama la atención. ¿Qué es lo que llamó la atención de aquellos que estaban ahí? ¿Saben lo que llamó la atención? Fue el contenido. No tanto el ruido y el estruendo, mis hermanos. Fue el contenido de que se sorprendieron de que los oyeron hablar en sus propias lenguas. Y entendieron lo que decían. Porque dijeron, estos son galileos, y los galileos tenían un acento así un tanto reconocible. ¿Ya? No, como los andaluces, no. Fíjense, mis hermanos, reconocieron que eran galileos, pero les llamó la atención que entendieron el contenido de lo que decían. ¿No son galileos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y ahora fíjense de lo general, varones piadosos, a lo específico. Nos especifica quién estaba reunido ahí. En los versículos del 9 al 11, fíjense. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes, judíos, prosélitos. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos aquí? Tenemos una tabla de ¿qué? Una tabla de naciones. Entran las naciones, alcanzar las naciones con el mensaje de Cristo. Y si yo les pregunto, ¿dónde encontramos una tabla de naciones en la Biblia? No me respondan, que sé que lo saben. Pero la encontramos, mis hermanos, en Génesis. Génesis 10 y 11, ¿se acuerdan, mis hermanos?
Después de la Torre de Babel tenemos unas naciones que surgieron y cada una de ellas con una lengua distinta se confundieron, mis hermanos, para que no pudiesen construir esa torre hasta llegar al cielo. Confusión de lenguas y muchas naciones. Llegamos a Pentecostés y ¿qué encontramos? La inversa, mis hermanos. Muchas naciones que entendieron ¿qué? Su lengua, pero entendieron un mensaje específico. ¿Saben cuál fue la lengua que unió a esas naciones distintas? Esa lengua, mis hermanos, fue el Evangelio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, lo que es Pentecostés es el reverso de Babel, mis hermanos. Es el reverso de la maldición de Babel. Y ahora, mis hermanos, lo que Dios está haciendo con el poder del Espíritu es llevar un mensaje que alcance a todas las naciones, mis hermanos. Y un mensaje que aún en las diferentes lenguas sea un mensaje que una toda tribu, lengua, raza y nación. Y eso es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, uno en Cristo Jesús, mis hermanos. Hagan un favor, gracias a Dios de que hoy somos muchos. Miren alrededor, miren las lenguas, no se miren las lenguas, mis hermanos, ¿ya? Pero miren las lenguas que tenemos aquí, mis hermanos. Tenemos inglés, tenemos ruso, tenemos ucraniano, tenemos alemán, tenemos francés, tenemos italiano. Cristófano habla italiano, ¿eh? Tenemos italiano. Cristófano muchas lenguas, ¿eh? Italiano, él se ha quedado Pentecostés para sí solo, mis hermanos, ¿eh? Tenemos italiano, tenemos, mis hermanos, catalán, tenemos castellano, mis hermanos. Y cuando Alina y Malvina hablan con Irina y Natalie, no me entero de nada. No sé lo que dicen, pero hay un lenguaje que nos une a todos, mis hermanos. Y ese es el lenguaje de que Cristo murió, resucitó y en Él estamos formados como pueblo suyo, mis hermanos. Y mis hermanos, si de ese día ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Fíjense que para terminar, mis hermanos, fíjense que esta es la razón por la cual el día de Pentecostés, el primer resultado es que crea a un pueblo, a un nuevo pueblo, mis hermanos, la creación del pueblo del nuevo pacto. Algunos dijeron, estos están llenos de mosto. Siempre habrá aquellos que se reirán del Evangelio, mis hermanos, siempre. Siempre habrá aquellos que lo aceptarán. Siempre habrá aquellos que dirán, bueno, el pastor tiene que predicar más corto, aprender a esto, sí, es cierto. Y el pastor dirá, algunos tienen que aprender a escuchar más largo, sí, también es cierto, ¿ya? Pero mis hermanos, el tema es que se crea aquí el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Eso es uno de los primeros resultados de toda tribu, lengua, raza y nación, mis hermanos. Y esto es posible por el Espíritu. Por eso, mis hermanos, gracias a que este Pentecostés, mis hermanos, se dio, es que uno puede coger las palabras de Isaías, mis hermanos, y decir con toda convicción, orando que el Espíritu, mis hermanos, sobre con poder, y decir lo que Isaías dijo: a todos los sedientos, venid. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y ahora escuchad lo que dice Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias de David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede estar cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué, Señor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y esto puede ser dicho a las naciones, porque hubo un Pentecostés, mis hermanos. Y llegó a nosotros porque hubo un Pentecostés, mis hermanos. Y estamos aquí gracias a que Cristo murió y desde el cielo nos dio el don mayor, su Espíritu, mis hermanos. Por lo tanto, si escuchas el Evangelio, escucha lo que el Evangelio del Nuevo Pacto te dice. Ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Haré con vosotros un nuevo pacto, a ese Dios que es misericordioso y perdonador. Y mis hermanos, ese Espíritu nos ha sido dado por Dios, así que ¿saben qué? Mis hermanos, oremos por ello. Vengamos todos los domingos con el anhelo y habiendo orado: Señor, llena de poder lo que es la predicación del Evangelio y el testimonio de Cristo.
Que aunque seamos una iglesia pequeña, mis hermanos, y no pintada de rosa, sino de verde, levantemos el capó y digamos, uy, aquí hay poder. Sea Dios en su soberana gracia lo que lo haga posible, mis hermanos. Acabemos en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos en un día de acción de gracias. Gracias por el día de Pentecostés. Un día irrepetible, pero que tú sigues con el mismo patrón por la predicación del Evangelio, con el poder del Espíritu, para salvar a los tuyos y fortalecer a tu iglesia. Sea una realidad así en nuestras vidas y en nuestra congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.